Ya. ¿Cómo están, jóvenes? No se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres allí en el chat para el registro de su asistencia. Y no se olviden de marcar su asistencia en el aula virtual. Dos apellidos y dos nombres. Ya, aunque ustedes ya deben de ser expertos en esto, aquí están las directrices para hacer el proyecto. Esto lo debe de considerar especialmente el equipo de documentación. Entonces, veamos más o menos qué dicen con respecto al proyecto PIS. Ya, el documento tiene que ser claro, tiene que estar en orden, tiene que permitir la rápida revisión. Dice la extensión de los manuscritos. Ahora, ojo que estas son las directrices del periodo anterior. Estas directrices creo que no han cambiado en los últimos 2 años. Así que muy probablemente sea la misma directriz o sea muy similar, ¿no? Entonces dice, la extensión de los manuscritos será un resumen de máximo 250 palabras. Es decir, que en el resumen irá máximo 250 palabras. Y en el texto serán de 4.500 a 7.000 palabras, desde la introducción hasta las conclusiones. Esto de aquí son cosas que los jueces, o sea, a mí no me parece tan importante, pero los jueces revisan y califican. Es responsabilidad de los autores que las citas sean correctas. En este tipo de trabajo se tienen que hacer muchas citas. Se esperaría más o menos que por lo menos existan unas 20 citas. Y esas citas tienen que ser correctas y tienen que ser utilizadas en el documento. Ya, no sé, hay revisores, especialmente los de investigación, que son muy minuciosos en verificar si se utilizaron las citas. Entonces, por eso el equipo de documentación más que nada tiene que estar muy atentos, muy alertas con respecto a la correcta utilización de la cita. Si ustedes en las citas incluyen el DOI, la mayoría de los documentos de documentación científica por ser en el DOI es como una cédula de identidad del documento. Entonces, si ustedes colocan el DOI, ya no es necesario pues colocar el sitio, ¿verdad? De donde obtuvieron la cita. Entonces, en la mayoría de los casos, si ustedes pueden en sus citas incluir el DOI, mejor incluyan el DOI. Es un trabajo un poco más limpio. Ya, lineamientos para publicar en la revista científica Aristas. Estos trabajos que ustedes hacen pueden ser publicados en una revista y por lo tanto tienen un formato de paper. Aunque ustedes ya han hecho más trabajo, me imagino que ustedes ya lo saben, pero hoy en día toda la humanidad está volcada a los artículos científicos y a los papers y a utilizar los métodos científicos, porque esto de aquí garantiza que sus trabajos son trabajos de calidad y que hacen un aporte a la ciencia, ¿no? Si yo digo por allá me parece que hay un problema, eso no es considerado un artículo científico, pero si yo digo, he realizado una investigación exploratoria, inductiva, donde he tomado una muestra y utilizando este método científico he demostrado que allá hay un problema y
20 autores me respaldan que sí, que eso parece un problema, entonces eso sí tiene un aporte científico, ¿sí? Entonces, estos nuevos documentos que hoy en día pues, que nos dicen que tenemos que hacer paper, generan aportes científicos y estos aportes científicos son importantes, ¿verdad?, para nuestra sociedad, porque es algo que tiene un peso, es algo que va a ser tomado en cuenta. Si yo hago un escrito así nomás, no tiene ningún aporte científico. Y hoy en día se busca que todos los alumnos, ¿verdad? Todos los alumnos sepan manejar este tipo de documentos. En mi época solamente manejábamos este documento ya creo que en la maestría, ¿verdad? Yo no alcancé en el colegio, universidad, no existía esta modalidad. Los únicos que hacían artículos científicos eran los docentes y era wow, o sea, que vivían haciendo artículos científicos, pero los alumnos no. Hoy en día, los alumnos, o sea, a ustedes ya les toca hacer artículos científicos porque esta es una herramienta reconocida, también les sirve como experiencia, les sirve como parte del currículum. No es lo mismo que yo diga, yo me gradué del instituto, a que yo diga, yo me gradué del instituto, pero tengo 5 artículos científicos que están publicados en diferentes revistas científicas. Entonces, cuando usted presente ese currículum, obviamente pues va a tener más peso, más consideración. Van a pensar que usted sabe hacer las cosas de manera metodológica y correcta. Por eso es importante para sus carreras que ustedes hagan artículos científicos, ya en los currículos mm, casi no pesa mucho los conocimientos que ustedes tengan, pero las revistas y artículos científicos sí tienen peso, por lo tanto es importante para ustedes, no es un desperdicio porque tranquilamente lo pueden poner en su currículum, todos los artículos científicos en los cuales han participado. Bien, el documento, o sea, el artículo científico tiene que ser inédito, es decir, que no ha sido utilizado para otra revista. Bueno, los documentos se envían a esta dirección, esto no sé si cambia o no, me imagino que no debe cambiar. Los documentos deben estar en Word, en idioma español, y tienen un resumen, ¿verdad?, que va en inglés, que se conoce como LASTA. Dice que se permiten hasta 4 autores. Aquí yo pienso que las personas que más trabajaron, por ejemplo, la persona que hizo la investigación, el desarrollo y ese tipo de cosas, o la documentación, son los que, y el que exponga, ¿verdad?, que conoce el tema, son los que deberían estar de autores, ¿no? Aquí a veces a los docentes nos incluyen como autores, es una manera que los docentes tienen contribución científica. Yo en mi caso, yo prefiero que pongan un alumno en vez del docente, porque realmente el trabajo es de ustedes, ¿no? Aquí yo no he trabajado. Creo que hay una mano levantada. Como autor se podría poner todo el curso, por lo general es como se pone. Hemos presentado así los dos proyectos anteriores, autores como todo el curso. Usted puede poner una colaboración de todo el curso, pero si es artículo, el artículo generalmente hay hasta 4 autores, por lo menos así está en esta regla, ¿no? Entonces no se ve, o sea, es como que usted dice, ah, todos participamos y se ve muy loable, pero no tiene mucho peso académico que todos que todos estén en un solo balde, ¿no? Entonces las personas más destacadas deberían ser los que están aquí, los que realmente hicieron la parte fundamental del documento, ¿no? Y el resto del curso, pues, se puede poner allí en alguna parte un reconocimiento a la participación de todo el curso. ¿Sí? Yo pienso así, ¿no? Ahora, si ustedes lo quieren hacer de la otra manera, es el trabajo de ustedes. O sea, ustedes son los que finalmente deciden. Bien, el texto dice que debe respetar las normas de escritura, ortografía, puntuación del idioma español, entonces eso espero que lo manejen bien, eso tiene que hacerlo el equipo de documentación. Se recomienda que la redacción del texto se use en forma impersonal, es decir, no pongan así. Cuando yo fui allá y realicé la investigación, alguien me dijo, ¿verdad? Eso no, sino que ustedes tienen que hacer como que están contando una historia. La investigación recogió información del sitio y determinó
que existía un problema, ¿verdad? Así todo sin involucrarse. O sea, no, nada de esto es personal. Se debe evitar la escritura de verbos en gerundio. El verbo está en gerundio, dice cuando tiene el sufijo ando, yendo, yendo, ¿verdad? Porque eh, nosotros estábamos buscando el problema eh, y no encontramos cuando fuimos al sitio, ¿sí? Algo así. Entonces, ese tipo de verbos, pues, no se utilizan, ¿no? Deberían poner algo así como, eh, si quieren poner un artículo, por ejemplo, el equipo de investigación fue al sitio del problema y encontró que efectivamente existía un problema no resuelto. Deben de escribirlo así, ¿no? El título se escribe con mayúsculas. Dice, la primera letra del nombre de los autores debe estar en mayúsculas y los apellidos serán escritos todo en mayúsculas y deben estar alineados a la derecha con un asterisco la persona designada como el autor por correspondencia. Entonces hay que poner la correspondencia del autor principal o el que hace de líder. Se debe detallar el departamento o área donde el autor desarrolla sus funciones en la actualidad. En este caso, ustedes pondrían allí alumno del Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre. Tendrían que poner la ciudad de Daule y la institución del país, ¿no? Alineado a la derecha. Se debe especificar el correo del autor, ¿verdad? O sea, yo sé que hay varios autores, pero aquí ustedes colocarían solamente el autor que hace de representante, ¿no? O sea, todos los 4 que están allí son autores, pero necesitan un contacto en específico. Las palabras clave deberán ser diferentes a las contenidas en el título y en minúsculas y deberán ser entre 3 y 5 palabras clave. En el caso de ustedes, ustedes querían hacer una página web de titulación, entonces las palabras claves podrían ser desarrollo, bueno, dicen que no deben estar las mismas del título, ¿no? Pero se me ocurre así rápidamente proceso de titulación, este, culminación, graduación, o sea, ese tipo de cosas que tengan que ver con el documento. La idea de las palabras claves, la idea de las palabras claves es de que si alguien pone en Google alguna de estas palabras se encuentre en nuestro artículo. Esa es la principal función de las palabras clave. Dice, el encabezado de las tablas debe ser escrito todo en mayúscula en la parte superior, entonces hay un formato para el uso de tabla, interlineado solamente de uno, y el pie de la figura debe ser escrito en minúscula, ¿verdad? En la parte inferior de las figuras con interlineado de uno. Entonces hay un formato para las figuras y para las tablas. El encabezado de las tablas y el pie de página de figura deberán estar en Times New Roman 10 sin cursiva. La negrita es exclusivamente para la palabra tray o figura. El encabezado de las tablas y figuras deberán estar interlineado con sangría especial francesa de 1.25. El tipo de hoja es el A4, el tipo de letra está en New Roman, el tamaño de la letra es 12, el interlineado es sencillo y justificado. Las hojas no deberán tener marca de agua, ni encabezados, ni pie de páginas con imágenes, leyendas. Esto es porque como esto es un artículo y esto se puede publicar, entonces iría la identificación de la revista que corresponde. Los márgenes son izquierdo y derecho 3 centímetros, superior e inferior 2.5 centímetros. Todas las palabras deben ser numeradas en el centro de la hoja con Times New Roman 12. ¿No? Creo que la numeración va en la parte inferior. Si las tablas y figuras están incorporadas al texto, deben ser enumerados. Todos los manuscritos deben presentar subtítulos escritos con mayúsculas y centrados. Se sugieren los siguientes y en este orden, ¿no? Entonces, esta es la estructura de nuestro documento. Vamos a tener un resumen. Ya vimos que era máximo 250 o 240 palabras. 250 palabras, ahí está. Entonces, ese es el resumen. Ese mismo resumen lo vamos a traducir al inglés y toma el nombre de abstract, ¿verdad? Luego hacemos una introducción. Aquí en la introducción es donde colocamos la mayoría de las referencias que hemos utilizado. Tenemos una sección de materiales y métodos, entonces ahí ponemos los materiales y métodos
Aquí tal vez podríamos poner el marco teórico, es decir, vamos a utilizar PHP, vamos a utilizar MySQL, vamos a utilizar Java, etcétera, 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 y los métodos también. Los métodos incluyen el tipo de investigación. Es muy importante que pongan el tipo de investigación. El tipo de investigación creo que ustedes ya lo tienen, que es cuantitativa, cualitativa, una investigación de tipo mixta. Es aceptable, ¿verdad? Pero tienen que identificarlo allí. También es importante que aquí definan, ¿verdad? Cómo han definido el tamaño de la población, el tamaño de la muestra, la cantidad de muestreo que van a utilizar, el porcentaje de acierto que van a tener con esta muestra y todo lo referente a la metodología que van a utilizar, ¿no? Entonces, este es un capítulo bastante técnico. Luego van a poner los resultados de la investigación. Aquí los resultados de la investigación ustedes van a colocar aquí. Nosotros encontramos que había un problema, determinamos el problema y vamos a hacer tal cosa con esos problemas. O sea, lo que ustedes encontraron con su investigación, o no había un problema, o estábamos equivocados, o estábamos acertados, etcétera, etcétera. Discusión. Discusión es un poco difícil, pero en la discusión se supone que aquí ustedes trazan su hoja de ruta. O sea, ¿por qué yo hice un diseño en página web y no hice en una aplicación móvil? ¿Por qué yo utilicé página web y no utilicé de escritorio? ¿Por qué entrevisté a este grupo y no entrevisté a este otro grupo? O sea, ¿por qué hice lo que hice? ¿Qué fue lo que me motivó a irme por este camino? ¿Sí? Entonces, esto a veces puede ser debatible, o sea, puede ser que ustedes se equivoquen. Por eso es que se le llama discusión, ¿no? Entonces, y en conclusiones, pues finalmente logramos solucionar el problema o no logramos. Es importantísimo que los objetivos, que generalmente los objetivos se suelen poner en la parte introductoria al final, ¿verdad? Aquí yo digo, bueno, mi objetivo es solucionar el problema que hay con los alumnos de titulación. Es importante que la conclusión conteste a los objetivos. En la conclusión, con nuestra aplicación logramos agilitar el proceso de titulación. En una conclusión, tenemos objetivos específicos. Por ejemplo, uno de los objetivos me parece que planteábamos ayer, que es determinar las necesidades del proceso de titulación. Entonces, en conclusión, debería decir una conclusión: se logró determinar mediante el levantamiento de información en la encuesta cuáles eran las principales necesidades del proceso de titulación. Si uno de los objetivos es desarrollar la aplicación web, ¿verdad? En las conclusiones debería de ser algo así. Mediante el uso de métodos y técnicas y utilizando el lenguaje de programación PHP, se logró diseñar y construir una página web que satisface las necesidades del proceso de titulación para el Instituto ISTJDA. Entonces, esto es importante para que los jurados, especialmente los de investigación, validen su documento, y recuerden ustedes que el documento es el 50% de la nota. Entonces, sus conclusiones deben de responder a cada una de los objetivos específicos. Ahora, si de repente ustedes se dieron cuenta en alguna parte de la investigación, aprendieron algo más, por ejemplo, ustedes pueden concluir: realizando este trabajo nos dimos cuenta de que no nos llevamos como equipo y nos odiamos todos porque no congeniamos en caracteres. Ustedes lo pueden poner allí, ¿verdad? O sea, como conclusión descubrieron algo más, pero eso ya es después de haber contestado el objetivo principal de esta investigación, que era cumplir los objetivos que plantearon en la introducción. ¿No? Entonces, eso pueden ponerlo aquí, pero eso es opcional. ¿No? La mayoría de los alumnos se le pone en la conclusión: este fue un trabajo muy bonito, me aprendí a llevar con los compañeros, puse en práctica los conocimientos adquiridos, pero nada de eso contesta los objetivos. Por eso les digo que es muy importante. Y otra cosa que es importante en este tipo de trabajo son las referencias. Aburren, cansan, son odiosas, hay que seguir los formatos.
pero para que sea considerado un trabajo científico se tiene que haber revisado referencias. Es decir, el equipo de documentación deberá revisar trabajos similares o afines y recolectar de esos trabajos similares o afines lo que hicieron o lo que se puede utilizar para esta investigación. De tal manera que ustedes no hacen las cosas del aire, sino que ustedes dicen, allá en Estados Unidos hicieron de esta manera, allá en Rusia hicieron de esta manera, y entonces nosotros cogimos las partes que nos parecieron coherentes y las vamos a utilizar de la misma manera, ¿sí? Y eso tiene que estar reflejado en la introducción, que es donde más se utilizan las citas. Las citas también pueden ir en las otras partes, pero principalmente van en la introducción. Entonces, referencias, tienen que haber por lo menos 20 referencias, por lo menos 20 referencias. En mi experiencia, si deben haber 20 referencias, ustedes deben de leer por lo menos 60, porque de 3 documentos que lean, uno les va a servir y otro no. Entonces ustedes deberían de leer unas 60 referencias. Como este tema de las referencias es una de las cosas más cansadas y más quitatiempos que hay, yo les propondría o les diría que designen a cada alumno del curso que busque 2 o 3 referencias, ¿verdad? Entonces estos alumnos ponen todas las referencias, ponen todas las citas y ponen el resumen de la información que está allí, de tal manera que el equipo de documentación pueda coger esas referencias, algunas van a estar repetidas, algunas van a ser inútiles, pero de todas esas referencias puede coger referencias y de esta manera trabajar un poco más rápido, porque como les digo, experiencia personal, las referencias es lo que más tiempo quita, pero también guía, ¿no? Entonces escojan buenas referencias, no es de poner referencias, porque sí, es una referencia de un trabajo que es similar a lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Entonces esto va a ser muy importante para la calificación de su documento. Bien, sigamos avanzando. Dice introducción, deberán estar todos los postulados teóricos que sustenten la investigación. Como les digo, aquí hay mucha lectura de referencia. Cuando se incluye una abreviatura, esta debe explicarse por primera vez. Por ejemplo, ustedes ponen Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre y luego entre paréntesis ponen ISTJBA. A partir de esta primera definición, ustedes en el resto del documento, para no escribir mucho, ponen ISTJBA, ¿no? Entonces, pero la primera vez tiene que estar definido porque el lector no va a saber lo que significan las siglas a no ser que ustedes se lo indiquen. No, las cifras decimales se separan con coma. Yo estoy acostumbrado al punto decimal, pero aquí tenemos que utilizar las comas si utilizamos cantidades, ¿verdad? Las medidas métricas se utilizan con slash, por ejemplo aquí metros por segundo, miligramos sobre kilogramos, etc. Asimismo se debe separar con un espacio el número y el símbolo de la unidad. Por ejemplo aquí tenemos 25 espacio por ciento, 40 espacios gramos y así sucesivamente. Las ilustraciones geográficas se expresan como figuras con números arábicos, entonces las ilustraciones y las gráficas van con números arábicos y las tablas van con números romanos. Y estas se deben incluir al final de la redacción. Las palabras figuras y tablas, cuando las palabras figuras y tablas forman parte del texto, se anotan completas como minúsculas y en negrita. Si se usan entre paréntesis, pueden escribirse de la manera entre paréntesis figura 1 y entre paréntesis tabla 1, ¿no? Aquí están los números comunes y silvestres, aquí están los números romanos para tablas, ¿no? Tablas, me parece que leímos que los títulos van en mayúscula en la parte superior y figuras van en minúscula y en la parte inferior. La cursiva solo te utiliza para el nombre de especies en vez de subrayar. Y todas las figuras y las tablas se colocan al final del texto de la redacción con sus correspondientes encabezados y pie de página. Dice, la literatura citada se consigna al final bajo el título de referencias, ¿verdad? En el orden alfabético por autores sin numeración. Cuando se mencionan varios artículos del mismo autor, estos se presentan cronológicamente y se citarán con normas APA 6, ¿verdad? Esa es la que está vigente, la APA 6. Las citas deberán estar con interlineado especial de sangría francesa de 1.25. Si se incluyen tablas y figuras tomadas de otras publicaciones, se debe remitir una copia de autorización del autor o del editor para ser publicado. Es decir, si ustedes toman una imagen que no es suya, ustedes tienen que poner la fuente de la imagen debajo de la imagen o de la tabla, ¿verdad? Y tienen que tener una autorización expresa de dicho autor para utilizar esa información. Entonces,
Todos estos trabajos son full antiplagio, es decir, nada de copia, todo desarrollado. ¿Alguna pregunta, inquietud hasta allí? ¿Están viendo este artículo de aquí? Revista Científica Aristas, volumen 1. ¿Sí están viendo ese artículo? Sí, sí, se ve feliz. Este artículo de aquí es un artículo de ejemplo, entonces aquí vemos el título en negrita, en mayúscula. Ahora último estaba viendo que dicen que el título no tiene que pasar de 15 palabras, ¿verdad? Aquí está uno de los autores, este está como titular porque tiene el asterisco, es decir, que a este le va a llegar el correo. Aquí está la institución a la que pertenecen, entonces ustedes son alumnos del Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre, ¿verdad? Aquí pueden firmar como alumno o como señor y ponen aquí el lugar que es Daule, Ecuador, ¿no? Y aquí hay otro autor. Aquí está el correo de la persona que recibirá la correspondencia. Aquí está el tema de las palabras claves en minúsculas. 1, 2, 3, 4, 5 palabras claves que tienen que estar relacionadas con el tema. Aquí está el resumen. Aquí en este resumen, bueno, no sé si se puede contar las palabras, en Word si se puede. Está en inglés, ¿no? Entonces este es el resumen en español. Se supone que si yo leo el resumen, yo ya sé de qué se trata la información, cómo se va a resolver, ¿verdad? Cuál fue el tipo de investigación. Entonces todas esas cosas están en el resumen, ¿no? Cuál fue el problema, cómo se resolvió, cuál fue el tipo de investigación, cuáles fueron los resultados. Todo tiene que estar aquí en el resumen, de tal manera que yo leyendo esto me ahorro de leer las 15 o 18 páginas que tiene que contar este trabajo. 15 o 18 páginas. Y el Astra, pues, es lo mismo, pero en inglés. Luego tengo la introducción, como ustedes ven aquí en la introducción, pues aquí normalmente se va de lo general a lo particular. Por ejemplo, en este caso, ustedes ponen en el mundo, los sistemas informáticos están abarcando todos los mercados. Luego ponen, es importantísimo que todas las instituciones tengan sistemas informáticos para el correcto desarrollo de los sistemas. Luego ustedes van llegando más abajo. En el instituto hay un proceso que no está automatizado, ¿no? Ahí ustedes ponen referencia. Según el autor de Colombia, donde tenían un problema similar, ¿verdad? Tenía muchas falencias al proceso de titulación porque no estaban automatizados. Luego ponen por acá, en Perú se instaló un sistema para el proceso de titulación que constaba de los siguientes módulos y se logró optimizar el proceso en un 60%. Aquí ustedes siguen. En el instituto ya están aterrizando. En el instituto, el proceso de titulación a partir de estos años no se ha automatizado. Debido al incremento de los candidatos que se están titulando, el manejo de la titulación se ha vuelto un poco más difícil, provocando estos y estos y estos problemas, ¿no? De aquí ustedes pueden poner ya los objetivos. Resulta que hemos realizado una investigación donde hemos determinado que si creamos la automatización del proceso de titulación, se va a lograr mejorar el proceso en un, qué sé yo, un 50%. Para lograr este propósito de aquí, proponemos realizar un sistema de página web que permita dar soporte al proceso de titulación. Se realizaría un análisis de los requerimientos de información para posteriormente determinar la mejor herramienta de desarrollo que aplica para este sistema en particular y luego se realizaría un caso de prueba, ¿verdad? Desde el inicio hasta el final para comprobar la validez del proceso. ¿Sí? Entonces, toda esta introducción que les he puesto, miren, todos tienen referencia porque la mayoría de esto de aquí es documentación externa. Es decir, ustedes en este momento todavía no tienen su propia investigación y por lo tanto utilizan investigaciones de terceros, ¿no? Entonces, todo esto es pura referencia y aquí mismo embeben el objetivo general y los objetivos específicos. Lo pueden hacer específicamente diciendo, esto es nuestro objetivo general, esto es nuestro objetivo específico, o lo pueden hacer como yo lo comenté, a modo de narrativa, ¿no? Donde el lector, ¿verdad? Se da cuenta cuál es el objetivo general y cuál es el objetivo específico.
Luego tenemos los materiales y métodos. Aquí dice, lo primero que tienen que definir es qué tipo de investigación van a utilizar. En este caso es una cualitativa de tipo experimental, ¿verdad? Entonces ustedes ya dijeron que es una cuantitativa, cualitativa mixta. Aquí tienen que especificar cómo van a realizar todo, dónde se van a enfocar, cuál va a ser su población, qué tipo de herramientas para el levantamiento de información van a utilizar, etcétera, 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 ¿no? Entonces aquí, miren, aquí especifican cuál es el proceso que se va a seguir. Asimismo, ustedes aquí deberían especificar los pasos que va a seguir la investigación. Esto es porque puede haber un tercero que quiera probar si ustedes están acertados o se equivocan, lo que se conoce como una revisión por pares. Entonces, ese tercero tiene que ser capaz de reproducir el mismo tipo de investigación que ustedes hicieron y de llegar a los mismos resultados. Por eso es importante que ustedes definan todo paso a paso, todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, aquí está el tipo de investigación, ¿verdad? Aquí hay un cuadro, como ustedes ven el cuadro, está con en negrita, con letras romanas, ¿verdad? Entonces aquí está el nombre del cuadro o de la tabla. Aquí hay otro cuadro, va el cuadro, va el título del cuadro, ¿verdad? Como esto no dice nada, asumimos que este es propio del trabajo, a veces se pone fuente de la información, propias de la investigación, se suele poner aquí. Aquí hay otro cuadro y aquí están los resultados y la discusión. Entonces aquí se discute por qué se hizo lo que se hizo, ¿no? Entonces miren, aquí hay una figura en negrita con números arábicos, el título de la figura, ¿verdad? Como no dice la fuente, quiere decir que esta es propia de la investigación. Es mejor a veces poner propia de la investigación para evitar malos entendidos. Más cuadros, más figuras. Ya ahí hay temas que tienen que ver con la discusión, ¿verdad? Ahorita, según yo veo, todos son fuentes de la investigación porque no hay una fuente externa aquí. Ya no veo una fuente externa, entonces todos son propias de la investigación. Por cierto, miren la palabra, el número de página al pie de página, ¿verdad? En Times Roman, ¿verdad? De 12. Los títulos aquí, tanto de las tablas como de las figuras, son de Times Roman de 10, ¿verdad? Aquí seguimos todavía en la discusión. Este artículo está un poco grande. Y finalmente las conclusiones. Entonces aquí se dice lo que se logró, dice se sintetizaron nanopartículas, bla, bla, bla. Se determinó, aquí está la conclusión, se determinó la cantidad de magnetitas que sea para cada protocolo. Entonces ahí hay una conclusión. O sea, tiene que decir en verbo lo que se logró. Aquí dice el protocolo alcanzó rangos, bla, bla, bla. Entonces aquí dice lo que alcanzó. No, se trata de una estructura. Aquí se determina, se trata de una estructura, entonces se logró determinar algo. Entonces, todas estas conclusiones tienen que llegar a qué llegamos, a qué se logró, a qué se consiguió. Es válido a veces que en las conclusiones tengamos resultados negativos. Por ejemplo, no logramos demostrar que esta sería la solución. Ahí tendrían que poner ustedes las razones por las cuales no se lograron. Entonces, es válido eso, o sea, no toda conclusión va a terminar, no toda investigación va a terminar con éxito y va a comprobar lo que se propuso, o sea, por eso es una investigación, porque la investigación determina si es verdad o no es verdad. Entonces, si no es verdad, no significa que la investigación es un fracaso, la investigación ha sido un éxito porque ha demostrado que no es verdad. ¿Sí? Aunque la mayoría son positivas, pero si es que llegase a ser el caso de que no es verdad, hay que ponerlo. Y las referencias, aquí están las referencias, aquí está la sangría francesa, ¿verdad? Los nombres, el apellido me parece que era mayúscula, ¿verdad? Aquí está el año, aquí está el nombre del artículo, aquí me parece dónde se lo puede conseguir, en este caso parece que es una revista, aquí están los números de página y el volumen de la revista, y aquí está el DOI, ¿verdad? Entonces con el DOI pues ya no hace falta poner la dirección, ¿no? Entonces, aquí está la referencia y este es un artículo tal y cual como se espera que ustedes hagan su artículo.
Entonces, ya hemos visto eso que ustedes tienen que lograr. Lo estamos viendo de manera temprana. Se lo estoy presentando de manera temprana porque después no quiero que digan que no sabían, que se equivocaron. No quiero que hagan el trabajo. A veces los alumnos, a veces los alumnos hacen el trabajo como si fuese proyecto, ¿verdad? Entonces, el formato de proyecto no es que no es válido, sino que el formato que nos piden es el formato aristas, ¿sí? Entonces, aristas es como un artículo, es más resumido, son nada más 14 o 18 páginas, mientras que en un proyecto hay mucho marco teórico, pueden ser de 30 a 50 páginas, entonces, es como que más grande el trabajo, ¿no? Entonces, este es el formato que nos piden. Yo cuando he revisado, a veces muchos alumnos no siguen este formato, siguen de la manera equivocada. No sé si hay alguna inquietud. Ahí les pasé por el chat, les pasé esos dos documentos. Ingeniero, yo tengo la tabla eh, de la distribución bien organizada. ¿Desea que se la muestre? O que me la facilite, porque no la... Yo ayer le envío un link. Igualmente yo le reenvío esa de aquí. Claro, el tema es por lo que... Caramba. Déjenme ver, tengo todavía un formato más. Ya mismo veo el documento que me pasaron.
Ya, miren, este es el modelo de la plantilla que se dio hace 2 años. Aquí esto está totalmente feo, vacío, pero lo importante aquí es el contenido, ¿no? Entonces, cuando ustedes vayan a sustentar el proyecto PIS y según nos pasaron un mensaje, el proyecto PIS va a ser presencial, es decir, que ¿Y las ustedes, diapositivas de ingeniero? Ah, se está manejando otro formato. Que, ya les voy a enseñar. Ahí usted después que yo termine me corrige o me actualiza. Ya, ¿por qué les presento este formato? Este formato así todo vacío, porque aquí no me interesa tanto el formato, sino que me interesa el contenido. Entonces, les decía yo que esto de aquí ustedes lo van a tener que exponer de manera presencial. ¿Cómo estuvo determinado hace 2 años este formato? Primero exponiendo el problema, ¿no? El problema que ustedes aquí lo van a exponer. eh, yo creo que estaría bien una diapositiva. No hay que llenarlo de muchas imágenes, sino de palabras claves o tal vez de un mapa conceptual que lo guíen. Luego la justificación, o sea, por qué hay que darle una solución a ese problema. Luego los objetivos, aquí podemos poner el objetivo general y los objetivos específicos, tranquilamente nos alcanzan allí. Luego los materiales y métodos, aquí es el tipo de investigación, lo que es importante resaltar aquí, y verdad, y lo que hicimos, en este caso la muestra, la encuesta, lo que hayamos hecho. Luego resultados de discusión, o sea, aquí es lo que nos enteramos, lo que logramos, lo que salió como resultado después de la encuesta, ¿verdad? Y lo que hicimos a partir de eso. Aquí también sería de poner el sistema. Miren, a partir de la encuesta determinamos que había un problema y por eso hicimos este sistema que es la solución. Conclusiones, aquí las conclusiones directamente del documento. Recomendaciones si es que las hay, ¿verdad? Y ahí muere. Entonces, ¿qué es lo que me interesa aquí? Lo que me interesa aquí es este formato. Problemas, justificación, objetivos, materiales, resultados de discusión, conclusiones y recomendaciones. Espérenme que todavía no he terminado. Eh, Aquí yo tengo este otro formato de aquí. Ahí está abriendo, no sé si lo vean. Ahí dice, creo, octava edición. Ya, este es un formato un poco más real, lo que pasa es que aquí no está la distribución. Entonces, aquí es como comienzan las diapositivas y aquí hay formatos y aquí dice más o menos cómo ustedes podrían utilizar estos recursos visuales para exponer su tema, ¿no? Entonces, aquí está expuesto su tema, ¿verdad? Y tiene diferentes herramientas o formatos para que ustedes los aprovechen. ¿Sí? Entonces, ahí hay diferentes formatos, diferentes iconos para que ustedes los aprovechen. Y después me corrige si este es el último o hay uno mejor. Todavía no, déjenme terminar. Entonces, aquí, esta diapositiva aquí, tienen todos estos recursos para que ustedes lo puedan utilizar en sus diapositivas, ¿no? Que a mí yo lo veo bastante legal. Ya, y finalmente, déjenme ver si es esta de acá. Ya, finalmente, yo aquí tengo un trabajo que se hizo con otro grupo, entonces aquí se esquematizó de esta manera el trabajo, los autores, los temas, cómo se iban a desarrollar. Entonces aquí está la introducción, justificación, objetivos, materiales y métodos, resultados y discusión, conclusiones, ¿verdad? Aquí utilizamos para presentar esto, a ver, esta es la agenda, aquí utilizamos un diagrama de pescado, ¿verdad? Para poner los principales puntos, aquí la justificación, aquí los objetivos directamente tal y como van, aquí materiales y métodos, expuestos así de esta manera. Aquí, por ejemplo, hubo un diseño de base de datos que fue lo importante, que es lo que se destacó. Aquí, en esta parte, habría que poner lo más destacado de su trabajo. Si su trabajo es la página web, pues habría que poner la página web allí. En los resultados, pues aquí están los resultados de una encuesta que se hizo con los resultados más destacados, no todos. Entonces los más destacados se ponen allí. Aquí la discusión, pues o sea, por qué se siguió el camino que se siguió. Aquí la conclusión contestando cada uno de los cuestionarios, ¿no? De los objetivos. Por ejemplo, veamos acá algún objetivo. Dice, indicar las principales necesidades individuales y colectivas de los docentes, determinar los principales módulos, realizar el diseño, mejorar la comunicación. Ya, por acá, en la conclusión tenemos, se pudo identificar las principales necesidades, contestado, realizando el análisis, ¿verdad? Se logró determinar los principales módulos, contestado,
Dentro de los resultados obtenidos en el diseño se logró, se presentó el diagrama modelo conceptual, entonces eso también contestó una de las preguntas. Y acá dice que los docentes afirman que se puede mejorar la comunicación. Este era uno de los objetivos, mejorar la comunicación. Y los docentes, en base a la encuesta, dicen que se puede mejorar la comunicación mediante una aplicación. También contestado, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya la despedida y esto de acá pues son cosas que ya no se utilizaron. Ya, entonces esta es una presentación de ejemplo. No debe estar, yo pienso que debe ser así, o sea, con puntos claves, no debe estar tan saturada visualmente de mucha información porque eso realmente quita la atención del jurado. Ya, ahora sí puede acotarme lo que me decía. Ah, de que ahorita se está utilizando el formato número 8 que enviaron en la última edición de Ya, las diapositivas. sí lo tenemos allí, sino que, como les decía, lo que a mí me interesa es que ustedes tengan este desglose de su presentación: introducción, justificación, objetivos, materiales y métodos, resultados y conclusiones. Esta estructura hay que desarrollarla. Es muy similar a la estructura del documento, entonces si desarrollan el documento es fácil desarrollar las diapositivas. Ya, entonces, en este momento pues les voy a pasar todas las diapositivas que yo tengo aquí para que ustedes, creo que se pasó una nomás, o se están pasando todas, déjenme corroborar. Sí, creo que se están subiendo todas las diapositivas. Ya. Entonces, ahí les estoy pasando, descarguen esas diapositivas para que las tengan de guía. Y con eso yo pienso que ya tenemos suficiente herramienta, ya tenemos el tema definido, ya más o menos vimos los objetivos, ya ustedes tienen definido el equipo. Déjenme ver, por cierto, esa definición del equipo. Ya, ustedes ya tienen acá definido el equipo. Entonces yo pienso que ya tenemos todas las herramientas para comenzar. Yo, la verdad que soy un poco descuidado y estaba buscando a ver si yo tengo el calendario, pero no veo yo el calendario. Entonces, déjenme ver si horario general, distribución, cronograma. Vamos a ver si... No, este es cronograma de un evento. ¿Qué le gusta, ingeniero, el cronograma? Oh. Aquí encontré uno, no ha de ser el último, pero ahí lo voy a compartir. Vamos, para tener una guía. Ya, este es el cronograma. Estos cronogramas a veces pueden cambiar por un par de días, pero por lo general se suelen mantener bastante estables, ¿no? Entonces nosotros estamos por acá por finales de febrero, ya pasamos la etapa de los exámenes, ¿verdad? Y estamos en esta semana, creo, la semana del 28 de febrero. Aquí tenemos el feriado por carnaval. Bueno, aquí tenemos que el día martes, miércoles y viernes son algunas festividades por allí. Vamos a ver, ya, miren, para abril dice que es la presentación de los proyectos integradores de Sabil, para el 11 de abril. Entonces, estamos hablando que tenemos febrero, marzo, abril, tenemos, y como es el 11 de abril, tenemos como un mes, 2 semanas, más o menos. Un mes, 2 semanas para hacer este proyecto, lo cual quiere decir que no podemos bajar la guardia, ¿sí? Entonces,
Aquí, para el 11 de abril, tenemos que hacer la presentación. Eso quiere decir que el documento tiene que estar por lo menos 2 semanas antes. El documento nos lo han de pedir para la primera semana de abril. Entonces, el documento tendría que estar determinado. Una vez que está terminado el documento, ustedes tendrían una semana más para terminar ya operativamente hablando la página web. Eso quiere decir que tienen para el desarrollo de la página web un mes, para el documento tienen así también como un mes, y para lo que es la diapositiva y también a veces piden un video, no sé si lo piden en este periodo, yo siempre me olvido, pero a veces piden un video donde de publicidad, tal como tenemos un grupo allí de publicidad, para destacar y llamar la atención sobre este trabajo, ¿no? Entonces, ahí está la fecha tentativa, 11 de abril. Después de eso, dice exámenes serían el 22 de abril. O sea que tenemos realmente muy, muy poco tiempo. El tiempo se va volando. Ya. Ahora sí, jóvenes, ¿alguna otra acotación, duda, inquietud? Sí, ingeniero, buenos días. Buenos días. Más o menos nos podría indicar qué debemos destacar en el video, o qué recursos podemos utilizar, o cómo sería el video. ¿En qué nos enfocaríamos más? El video tiene que ser algo así como, o sea, no les recomiendo que hagan el típico video, presentamos el desarrollo de una página web. Así, ese típico video no, o sea, un video informativo no, porque la idea del video es hacer publicidad, es decir, algo que llame la atención, ¿no? Entonces, deberían de destacar la página web en el video, o sea, la aplicación, si es que tienen algo de eso de allí. Eh, a mí se me ocurren varias ideas, pero mis ideas a veces son fuera de lo comúnmente aceptado. A mí se me ocurre, por ejemplo, que usted graba a unos alumnos que dicen, me quiero graduar, ¿ahora qué hago? No sé qué hacer, y se jalan la cabeza, y entonces aparece un alumno ya con una cara más formal y dice, ¿tienes problemas para tu proceso de titulación? ¿No sabes dónde subir los documentos? ¿No encuentras a tu tutor? Proponemos nosotros la solución de nuestro nuevo sistema de página web que te ayudará a cubrir todos estos puntos. Síguenos y te vamos a hacer una presentación y te vamos a ayudar a solucionar tus problemas para que te gradúes y salgas con éxito. Y al final sale el alumno como, me gradué, gracias a la página web pude seguir mi proceso normal. Tipo publicidad. Entonces, a mí se me ocurre eso, pero yo sé que eso es difícil de hacer. Dígame, Bruno. Número uno, fue casi la misma idea que la misma Ruxi nos dio, la misma Olvera nos dio en el periodo pasado, con el cual se trató la temática del problema. ¿Ya? El video, te digo. Es más, nosotros como somos un software educativo interactivo, se hizo tipo animación. Y ya en la animación había un estudiante que no entendía las clases y se le presentó se presentó la solución a dicho problema. Se podría utilizar la idea que usted dice, pero dándole unos retoques más. Sí, o sea, yo le digo que esa es mi idea, pero yo sé que es difícil de hacer porque los alumnos tienen que tener mucho carisma si se lo quiere hacer personal. Si es que Hay que llega, ver si es que se lo hace personal, en animación, si es que o te cómo. llegase a quedar bien, si es que llegase a quedar bien, sería muy bueno, pero yo sé que es difícil. Entonces la animación normalmente cubre eso que la parte humana de repente no tenga tanto carisma. La animación es fácil ponerle carisma, ¿verdad? Entonces, y efectivamente la animación es un poco más llamativa, porque la parte real, si no se hace bien, pues puede quedar algo que no tenga tanto impacto, que sea aburrido. Pero la animación siempre llama la atención. Ahora, yo me he dado cuenta que al jurado evaluador le gusta mucho la originalidad. Con esto aquí me refiero a que utilicen, ¿verdad? Recursos que no sean, por ejemplo, que utilice, hay aplicaciones que permiten hacer animaciones, pero como esto ya lo conocen los docentes, entonces los docentes piensan que no le invirtieron mucho trabajo, ¿verdad? Y entonces los califican en base a eso, ahí en base al esfuerzo también, ¿no? Entonces cuando ellos ven un trabajo bonito, creativo, limpio, entonces tienen buena puntuación. Y obviamente el contenido también tiene que ser bueno.
Entonces, la idea del video es que capte la atención. La idea del video es que se publique por internet y que la gente diga, mira, eso me parece interesante, voy a ver esa presentación. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser un enfoque muy técnico, sino que es un enfoque más comercial. Eso sería el tema con el video. No sé si tengan otra duda, inquietud. Estamos 25 de febrero del 2020. Ya, entonces si no hay más dudas, pues ya hemos abarcado gran parte de lo que es el proyecto PIS. Espero que no se olviden. De aquí yo creo que es para no atrasarnos mucho con la asignatura, ya tendríamos que coordinar reuniones extra clases para poder coordinar estos temas de aquí, ¿no? Déjenme cerrar todas estas diapositivas que tengo por aquí abiertas. Cronograma. Listo. A ver, según esto, diapositiva 2. Ah, ya estoy en la diapositiva equivocada. Ya, entonces nos habíamos quedado aquí viendo los tipos de planes, ¿no? El día de ayer habíamos visto lo que era el proceso administrativo, constaba de las etapas de planificación, organización, dirección y control. Habíamos visto por qué era importante el proceso administrativo y ahora estábamos viendo los tipos de planes, ¿no? Entonces, en las empresas pues se pueden ejecutar diferentes tipos de planes, pero todos estos planes tienen que estar relacionados entre sí porque la empresa empuja o debería empujar hacia un único objetivo. Generalmente todo el proceso se inicia con la planeación corporativa o estratégica, es decir, los objetivos a gran escala que tiene la organización, y estos se extienden por sus diferentes áreas funcionales. Ya nosotros vimos cuáles eran las áreas funcionales a través del organigrama. Es la manera como la empresa se subdivide, ¿verdad?, en áreas funcionales para que cada área tenga su propia responsabilidad, ¿no? Y a partir de las áreas funcionales, pues cada empleado tiene su propia responsabilidad, ¿verdad? O su propio objetivo, y todos ellos empujan en una sola dirección para cumplir los objetivos corporativos. Entonces, los resultados van a ser los que logren los trabajadores en base a sus trabajos, ¿no? Entonces, desde el trabajador que barre el pasillo hasta el trabajador que, no sé, que toma decisiones corporativas, todos suman hacia un único objetivo. Los niveles más usuales de los planes son los siguientes. Primero tenemos los planes estratégicos. Estos ocurren en la gerencia y estos son los que ponen la dirección que toma la empresa con respecto al mercado y al mundo. Tenemos los planes tácticos. Los planes tácticos son
los planes que toman cada una de las áreas funcionales de la empresa para lograr el objetivo o el plan estratégico mayor. Tenemos los planes operacionales ya los realizan directamente los departamentos que tienen sus funciones específicas. A veces estos departamentos realizan sus responsabilidades porque eso es lo que le corresponden y a veces no tienen la visión de que con sus responsabilidades cumplen los planes tácticos y cuando se cumplen los planes tácticos pues se cumplen los planes estratégicos, ¿no? Entonces tenemos tres tipos de planes. Los planes operacionales parecen algo así como un poco más monótonos, los planes tácticos son más bien de alcance de metas y los planes estratégicos son planes donde toda la organización se mueve hacia un objetivo específico, ¿no? Entonces, estos son en general los planes que encontramos dentro de las organizaciones. Ya, aquí tenemos los planes organizativos, pues aquí dice que se emplea la planificación estratégica que va a abarcar todas las empresas. Estos planes, ¿verdad?, son realizados por las gerencias y generalmente tienen una visión de alcance de largo plazo, es decir, a más de 2 años, ¿no? Yo quiero conquistar todo el mercado de Latinoamérica, pero eso no lo voy a lograr este fin de semana, sino que eso me puede tomar unos 3, 4, 5 años, ¿no? Pero a eso yo apunto. Los planes tácticos, aquí se realiza la planificación de todas las áreas funcionales. Esto se hace a partir de la planeación estratégica, es decir, que el plan táctico va en función del plan estratégico. No, yo no puedo hacer un plan táctico si no sé hacia dónde va toda la empresa. Estos son elaborados y diseñados y asumidos por las gerencias o los jefes de los departamentos, o sea, las gerencias de media, ¿verdad?, de la gerencia media de las empresas o los jefes de departamento, y estos son a mediano plazo. A mediano plazo quiere decir que son de 1 a 2 años, ¿no? Por ejemplo, un plan de marketing, ¿no? Yo quiero crecer en las redes sociales, eso podría ser un plan a mediano plazo. Tenemos los planes operativos, estos se derivan de los planes tácticos y se refieren, dice, a la asignación previa de tareas específicas que deben realizar cada una de las personas o las unidades de operación o divisiones, ¿verdad?, en la que se divide el área funcional de la empresa. Son responsabilidad de estas unidades y se elaboran para cada uno de los trabajadores. Esta planeación es a corto plazo, es decir, menos de un año, ¿no? Por ejemplo, tener la bodega suministrada o distribuir la mercadería en el sector, son cosas que se logran a corto plazo. También tenemos los planes de contingencia. Este es el complemento de todos los planes anteriores. Son planes alternativos que se pueden realizar en el caso de que ocurra una situación no esperada o de emergencia. Tal como nos ocurrió en la pandemia, la mayoría de empresas no estaba preparada y por lo tanto tuvieron que crear planes de contingencia de manera abrupta, muy rápido. Entonces esto provocó que estos planes de contingencia no estar previamente planificados, muchos de estos planes pudieron no tener los resultados esperados. Es decir, no fueron tan eficientes porque realmente no estaban preparados para eso. Bien, ya vimos el proceso, bueno, seguimos en el proceso de planificación. Ya, entonces, en este proceso de planificación hacemos referencia a las fases y actividades que hay que seguir para poner en marcha un plan, ¿no? Entonces, todavía estamos planificando. Ya, una manera de tener en claro el proceso de planificación es cuando esta planificación se va a fundamentar en una filosofía, ¿no? Por ejemplo, aquí en el instituto tenemos la filosofía de que a nivel técnico queremos sacar los mejores técnicos en el área que estamos ofreciendo, que en este caso es el desarrollo. Entonces, esa es nuestra filosofía. Nosotros no tenemos como filosofía abarcar el mercado o no sé, algún otro tipo de objetivo. Nuestro objetivo es sacar los mejores profesionales técnicos de nuestra categoría, ¿sí? Entonces, para ayudarnos a tener en claro la planificación, nosotros debemos de tener en claro
cuáles son los estatutos, ¿no?, de la organización. Es decir, cuál es nuestra misión como organización, cuál es nuestra visión. Ya, entonces estamos aquí en el proceso de planificación. Les decía yo que para poder planificar tenemos que tener en claro cuál es nuestro estatuto, cuál es nuestra misión. Nuestra misión es lo que nos mueve, lo que nos apasiona. ¿Cuál es nuestra visión? Es decir, hacia dónde queremos llegar, cuáles son nuestras políticas, es decir, qué permitimos y qué no permitimos, cuáles son nuestros principios, es decir, qué no pensamos vender, cuáles son nuestros valores corporativos, y cuáles son nuestras grandes metas y propósitos, ¿no? Entonces, todo esto de aquí nos va a dar los lineamientos para planificar. La planificación va a ser un proceso continuo, ¿verdad? Y siempre va a estar sujeto a revisión y a cambio, porque muchas veces planificamos para una situación o una condición ambiental, y estas condiciones ambientales pueden cambiar a lo largo del tiempo, lo que nos va a obligar a volver a replanificar, ¿no? Y a cambiar tal vez nuestra toma de decisiones. Aspectos o fases de un plan de planificación. Entonces, un plan básicamente tiene la siguiente estructura. Primero, la misión, ¿verdad? Lo que nos mueve. Luego la visión, dónde queremos llegar. Luego el diagnóstico empresarial, o sea, cómo nos encontramos nosotros, ¿no? Porque a lo mejor no tenemos todos los recursos que necesitamos para llegar a donde queremos llegar. Luego los objetivos, es decir, qué queremos alcanzar. Luego las estrategias, cómo vamos a alcanzar esos objetivos. Y luego el plan de acción, qué vamos a hacer específicamente para alcanzar esos objetivos. Bien, misión, dice, es la razón esencial de ser, de existir de la organización, es su papel en la sociedad. Por ejemplo, la misión del instituto, pues, es sacar buenos profesionales, ¿no? Entonces, eso es lo que nos mueve. ¿Cuál sería la misión de ustedes? Por ejemplo, si ustedes venden, qué sé yo, vehículos, de repente su misión es suministrar movilización a la mayoría de la población del Ecuador. Podría ser su misión, ¿no? Obviamente estas misiones son sacadas rápidamente de la cabeza y son muy poco depuradas. Visión. Visión es el estado futuro donde nosotros nos esperamos ver en el tiempo, ¿no? Es algo que tiene que ser posible y tiene que ser deseable para la organización en un periodo de tiempo determinado. Generalmente la visión tiene un tiempo de, qué sé yo, de 5 o de 8 años donde queremos estar. En el caso del instituto, pues nosotros tenemos la visión de ser el mejor instituto de todos los institutos, ¿sí? Y eso realmente sí, como que, aunque parece poco probable, sí lo hemos conseguido, porque a nivel del CNC, pues somos reconocidos como uno de los institutos más cumplidos y más eficientes, ¿no? Entonces, obviamente hemos tenido nuestros problemas y yo creo que ahí depende mucho de la destreza de las autoridades para lograr estos objetivos a pesar de la adversidad, pero se puede, ¿no? Entonces, sí tenemos un buen plan o por lo menos un buen desarrollo en cuanto a obtener nuestra visión. Una vez que tenemos determinados ambos conceptos, ¿verdad? Es decir, por qué existimos y hacia dónde queremos estar, el siguiente paso es cuáles son nuestros valores corporativos. Es decir, qué comportamientos nos van a regir, cuál va a ser la actitud ética de la empresa y las políticas, es decir, bajo qué criterio vamos a tomar decisiones, ¿no? En el caso del instituto, pues nosotros queremos sembrar altos valores y por lo tanto, pues no vamos a permitir la deshonra, el plagio, también en la política
en la política del instituto, muchas de las decisiones que se toman en el instituto, se toman decisiones que no, que se trata de que no afecten al estudiante. Esa es una de las políticas que yo me he dado que se toman en el instituto. Entonces, si van a tomar una política, por ejemplo, de, tenemos que hacer algo que perjudique al estudiante, tratan de evitar, ¿no? Entonces, esa es una política clara del instituto. Entonces, todas las empresas tienen una política que les dicen qué pueden hacer y qué no pueden hacer, ¿no? Y la actitud ética de la empresa. Por ejemplo, una actitud ética de la empresa puede ser que yo hago una publicidad donde yo destaco mis fortalezas y de repente no hago una publicidad donde yo menosprecio a la competencia, ¿no? Es decir, una publicidad algo así como, miran, ellos son peores y nosotros somos mejores. No, sino que es una publicidad que yo digo, mira, te ofrezco esto de aquí y somos buenos en lo que hacemos. Bien, entonces eso sería con respecto a esto de aquí. Entonces ahora viene el tema del diagnóstico empresarial. Aquí tenemos que hacer un análisis de cómo nos encontramos como empresa y qué se requiere hacer en un análisis de la situación, identificando qué factores influyen positiva o negativamente, tanto internos como externos. No, entonces aquí hacemos un diagnóstico interno para saber cómo estamos. En este caso, si yo hiciera un análisis interno y externo del instituto, yo podría ver que eh, una de las cosas buenas del instituto es que tiene buen reconocimiento a nivel de las instituciones, pero una de las cosas negativas del instituto es que cuenta con pocos recursos. Y estos pocos recursos nos limitan, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría hacer. Bien, este tipo de análisis, ¿verdad? Es que permite identificar las oportunidades, las amenazas, las fortalezas y las debilidades de la empresa, se conoce como el famoso análisis FODA, o en español se conoce como el análisis DOFA. Es decir, un análisis que identifica las oportunidades, las amenazas, las fortalezas y las debilidades que podemos tener como organización. Entonces, el análisis FODA va a permitir tener una mejor comprensión de los problemas internos y de los factores externos, permitiéndonos tomar mejores decisiones y de poder aprovechar las ventajas competitivas frente a otras organizaciones. Esta fase es muy importante en la fase de planificación porque permite tener una información sobre nuestro entorno y sobre nuestras propias posibilidades al conocer quiénes somos, y con esto aquí podemos formular objetivos un poco más reales y estrategias que nos permitan alcanzar nuestros objetivos propuestos, ¿no? Entonces, en el diagnóstico externo vamos a ver primero las amenazas. Por ejemplo, la principal amenaza suele ser la competencia, ¿verdad? O también puede ser, qué sé yo, la pandemia o la guerra, ¿verdad? O la caída de la economía. Y las oportunidades, pues es lo que podemos aprovechar en el mercado, por ejemplo, nuevas tecnologías, por ejemplo, en base a que está cayendo, bueno, ahorita se han alzado los precios del petróleo, pero en determinados momentos están cayendo, entonces esto es una oportunidad para explotar otros productos, ¿verdad? Y en el análisis interno tenemos las fortalezas, por ejemplo, somos buenos en educación, ¿verdad? Y las debilidades, por ejemplo, no tenemos muchos recursos, ¿no? Entonces esas serían debilidades. Entonces este sería el análisis FODA o el análisis DOFA como lo plantea ahí. Bien, después de esto veamos la formulación de los objetivos. Los objetivos se deben formular en base a la misión y a la visión, tienen que estar en concordancia con esto de aquí, y también en base al diagnóstico empresarial para saber pues que no podemos decir que vamos a ser los mejores del mundo si todavía no podemos ser los mejores de la ciudad, ¿no? Entonces tenemos que ponernos unos objetivos que sean alcanzables, ¿no? Y esto tiene que estar asimismo en concordancia con los valores y las políticas de la empresa. Es decir, por ejemplo, yo no puedo decir, ¿saben qué? Mintamos que somos los mejores del mundo para atraer más estudiantes. ¿Sí? Eso no sería ético, no va en contra de nosotros. O, ¿saben qué? Hagamos algo para que los alumnos salgan perjudicados y nos tengan que de alguna manera financiar y así conseguimos recursos. Eso tampoco no es parte de la política de la organización, ¿sí? Entonces, esas cosas no podemos salirnos de
de nuestra caracterización como empresa, ¿no? Entonces, cada empresa tiene su propia personalidad y las personalidades generalmente no suelen cambiar en el tiempo. Eso es lo que hace a las empresas ser reconocidas. Bien, los objetivos van a hacer referencia a los resultados que la empresa va a desear lograr en un periodo de tiempo, van a señalar pautas o directrices a seguir, así como su prioridad, y se deben lograr a través de estrategias y el plan de acción a desarrollar. Estos objetivos, y esto es muy importante, y esto lo tienen que hacer en la mayoría de sus trabajos de investigación, estos objetivos deben de ser verificables, es decir, yo digo, voy a expandirme en el mercado y simplemente me quedo allí, voy a expandirme en el mercado. Tiene que ser verificable, es decir, si yo digo que me voy a expandir en el mercado, si hoy día yo vendo, qué sé yo, 5.000 productos, ¿verdad? Entonces yo diría, si vendo 8.000 productos es porque me he expandido. O si yo vendo, por ejemplo, en 5 ciudades, si yo vendo después en 8 ciudades, quiere decir que sí me he expandido. Es decir, de alguna manera tengo que comprobar que mi objetivo se está llevando a cabo. Debo de poder medirlo. Entonces, los objetivos verificables son expresados en términos cuantitativos, es decir, que puedo cuantificar, puedo determinar cuánto, y como puedo determinar cuánto, puedo delimitarlos para poder alcanzarlos en un determinado plazo. Es decir, cuánto. Por ejemplo, yo pongo un objetivo, yo digo, al final del año voy a crecer en un 20%. Si ahorita yo tengo 1.000 alumnos, ¿verdad? Al final del año tengo que tener 1.200 alumnos. Eso quiere decir que he cuantificado cuánto debe de crecer para cumplir este objetivo, ¿no? Entonces, si yo al final del año llego a los 1.200 alumnos, quiere decir que sí cumplí el objetivo de crecer un 20%. ¿Cuándo? Al final del año, ¿no? Entonces, el objetivo tiene que tener un tiempo o un plazo, ¿verdad? Y tiene que ser medible, cuantificable. Asimismo, deben de ser conocidos y entendidos por todos los miembros de la organización. Una falla en la mayoría de las organizaciones, porque yo les he dado fundamentos administrativos y fundamentos de administración también en la otra carrera, una de las mayoría de las fallas de las organizaciones es que no comparten los objetivos y de repente un trabajador va todos los días y dice, todos los días tengo que mover esta cajita de aquí para acá, de aquí para acá, y me aburre esto de aquí, me aburre porque todos los días muevo la cajita, no sé para qué lo hago. Un buen día digo, pues muevo así las cajitas hacia el maltrato porque esto no me llena la vida. ¿Por qué? Porque no conozco los objetivos. Pero de repente viene algún jefe y le dice a esa persona, oye, ¿sabes qué? Tu trabajo es importante porque cuando tú mueves esa cajita va a llegar, qué sé yo, a una familia y esa cajita tiene una medicina que va a hacer que una vida se salve. Entonces yo, ahora ya sé que ya no muevo una cajita, ahora sé que estoy moviendo una medicina importante y sé que estoy salvando una familia. Por lo tanto, tengo más claro por qué estoy haciendo lo que hago y lo voy a hacer con mayor cuidado, ¿no? Entonces, es importante que cada cual sepa por qué hace lo que hace y lo tenga claro, especialmente para los que tienen que ejecutar. Los objetivos son corporativos o son institucionales, es decir, que son objetivos de la organización como tal y suelen ser formulados por los directivos, o sea, los que toman la dirección de la empresa, es decir, lo que hacen los planes estratégicos. Y luego se despliegan en metas parciales que se reparten a cada una de las dependencias o áreas o divisiones funcionales en la empresa donde son ejecutadas, ¿no? Es decir, yo digo, vamos a ir para allá, entonces hemos hecho un plan estratégico donde tu marketing tienes que hacer esto, tu venta tienes que hacer esto, tu producción tienes que hacer esto y tu recursos humanos tienes que hacer esto, ¿no? Entonces, a cada cual le reparto su parte del pastel para que todos sepan qué hacer. Y les digo, esta partecita va a contribuir a este gran objetivo. Bien, dice, las empresas y los objetivos más usuales son la participación del mercado, ¿verdad? Porque queremos abarcar más mercado, las ventas, porque queremos vender más, desarrollo de productos, porque queremos tener productos para satisfacer la demanda. El recurso humano también es importante ser los mejores o tener el mejor mano calificada en hacer lo que hacemos, la internacionalización, es decir, vender hacia afuera, ser reconocidos hacia afuera, el financiamiento, tener dinero, la producción, tener capacidad de producción y la calidad, que nuestros productos sean reconocidos por la calidad. Son algunos de los objetivos más usuales, ¿no? Yo agregaría uno que no está aquí, que es el que tiene la mayoría de las empresas, que es el de hacer dinero o utilidad, ¿no? Entonces, todos estos recursos, o sea, todo esto conlleva una sola cosa que es hacer más dinero.
¿sí? Porque las empresas no están allí solamente porque les gusta existir, sino porque también quieren tener rentabilidad. Bien, formulación de las estrategias. Estas van a ser las guías de acción, ¿verdad? Que van a dar una orientación y van a determinar cómo se van a emplear los recursos y los esfuerzos para lograr los objetivos que ya nos hemos planteado, ¿verdad? En el plan estratégico. Y estas estrategias son establecidas por la alta gerencia porque por alguna razón estos ganan más y estos tienen una visión mejor, más alta, una visión mejor de dónde está la empresa y cómo puede lograr sus objetivos. Cada empresa tiene sus propias estrategias basado en su propio análisis, en su propia realidad. Entonces, estos objetivos suelen ser particulares para cada empresa. Sin embargo, la mayoría de las empresas coincide con lo siguiente, ¿no? Las estrategias tienen que ver con el liderazgo en costos, es decir, tener la menor cantidad de costo, la diferenciación, es decir, que nuestro producto sea reconocido, la segmentación, es decir, tener un mercado identificado y fiel, el desarrollo de productos, es decir, poder crear nuevos productos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, el desarrollo de nuevos mercados, es decir, expandirnos, la penetración en el mercado, es decir, que prefieran nuestros productos en base a la competencia. Entonces, estas son estrategias que se formulan, que son un poco comunes en las empresas. Planes de acción. Un plan de acción es la fase de ejecución del plan que es estratégico que ya hemos definido. Aquí se van a asignar tareas y se van a asignar responsables. Entonces, aquí se van a asignar tareas y se van a asignar responsables. Es importante definir los responsables porque a mí me ha pasado esto con grupos del proyecto PIS, por ejemplo. Yo digo, a ver, el alumno A va a estar encargado del desarrollo. No. Luego, después de un tiempo, digo, a ver, alumno A, ¿cómo va? Ya, profesor, después le digo, alumno A, ¿cómo va? Sí, profesor, todo va bien. Alumno A, luego me dicen, el alumno A no aparece, ¿verdad? Y luego yo me contacto después de un tiempo con el alumno A y le digo, ¿y qué pasó, alumno A? ¿Cómo vamos con lo suyo? Usted me dijo que íbamos bien. Ah, no, es que se lo pasé al alumno B. Y yo le digo, pero alumno B, ¿cómo está el asunto? No, yo no sé, a mí me dijeron algo, pero yo no entendí. Yo le digo al alumno A, ¿qué pasó? Yo no sé, yo ya le di al alumno B, ese es el problema del alumno B. Entonces, ahí comienzan a hacer una de las cosas más usuales de las empresas, que es tirarse la pelotita y donde no hay responsables. Si no hay responsable, nadie se responsabiliza de los resultados. Si las cosas salen mal, pues entonces van a decir yo no fui. Y de eso no se trata, ¿no? Entonces, la responsabilidad es importante para saber a quién se le pide en cuenta, ¿no? Este responsable se le define en plazos de tiempo, es decir, tú tienes que lograr esto en tal tiempo, se calcula el uso de recursos, es decir, no te vamos a dejar solo, o sea, te vamos a dar un recurso para que tú lo administres a fin de que puedas lograr los objetivos, ¿no? O sea, no podemos mandar a un soldado a la guerra si no le damos algo con que defenderse. No, no le podemos decir, oye, defiende a tu país y lo mandamos allí con buenas intenciones. Tenemos que darle las herramientas para que pueda hacer su trabajo. Y al mismo tiempo que nos responda, ¿verdad?, qué hizo con las herramientas que le dimos. Los planes de acción solo se concretan cuando se formulan objetivos y se han seleccionado estrategias así, ¿no? Entonces, un plan de acción tiene que tener un objetivo claro. En este caso, el objetivo de nosotros es desarrollar un proyecto PIS, ¿verdad? Y otro de los objetivos es ganar el proyecto PIS, ¿verdad? Y una de las estrategias a seguir es hacer las cosas bien y organizadamente y a tiempo. Entonces, ahí ya tenemos un plan a seguir. Se recomienda diseñar un cuadro de acción que contemple todos los elementos, objetivos, estrategias, metas, actividades, responsables, asignación de recursos humanos, financieros, presupuesto, indicador, ¿verdad? De la manera que se ilustra en el siguiente formato. Entonces, aquí tenemos el plan de acción, aquí tenemos el objetivo, aquí tenemos la estrategia, la meta, las actividades, el tiempo responsable, el lugar, los recursos y el indicador. Esto se parece a un cronograma de trabajo, ¿verdad? Yo en la otra asignatura doy Project. Entonces, con Project podemos hacer un cronograma de trabajo donde podemos hacer un seguimiento de qué se quiere lograr, de quién es el responsable, de qué recursos tiene asignados, de cómo va el desarrollo de eso, de en qué tiempo tiene que entregar, de cuáles son las actividades que se tiene que hacer, de qué es lo que se tiene que lograr. Y bueno, en Project no se pone la estrategia, pero podríamos poner la estrategia.
¿Preguntas hasta allí, jóvenes? Any question? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas, jóvenes? Nos quedan 4 minutos. Déjenme ver. Ya descarguen esos documentos que les envié porque cuando yo cierre la sesión ya no van a estar disponibles. Aquí estaba viendo su cuadro. Tenemos Jiménez Macías Vélez. Oh, creo que- Vélez, Joel y Soriaga. ¿Quién fue Soriaga? Acá está Soriaga. Documentación, Yepes, Anastasio Espinosa. No puedo poner pila ahí. Vélez, Anastasio Espinosa. Rivera y Garrido. Acá dice González Beni. Este era diseño. María. Programación de Iberio Bonilla Chango. Iberio Bonilla Chango. Bonilla Chango. El otro Vélez.
Cordero me faltó. Análisis, Almeida, Reyes Bravo. Análisis. Reyes Bravo, sí. Sí, va. Javier. Marketing, González y Jiménez. A ver, ya nos hemos pasado el tiempo, jóvenes. Ya, entonces ahí ya estoy definiendo ahí mi hojita de control, las responsabilidades. Aquí voy a ir registrando todos los que colaboran y los que no colaboran con ayuda de, en este caso, el presidente de curso, el señor Cordero. Aquí voy a definir el tema, que más o menos este es el que ustedes dicen que han definido, y los objetivos que debemos definir, ¿no? Entonces, creo que nos quedaremos hasta ahí, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Sería este el momento de hacerla. Si no hay ninguna inquietud, entonces nos estamos viendo la siguiente semana. Disfruten con mesura su feriado de carnaval. No exageren, ¿verdad? Y cuídense. Listo, jóvenes, de mi parte, muchas gracias. Que tengan muy buenos días. Hace bien, ingeniero. Gracias. Si gustan, ya pueden desconectarse. Creo que ya copié sus asistencias, entonces procedo a desconectar.